Dice así la palabra de Dios. Grandes multitudes iban con él y volviéndose le dijo, y eso está hablando el Señor Jesucristo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleve su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El Señor Jesucristo está hablando en esta parte de la Escritura, pero no lo está hablando de una manera literal, sino que lo que aquí nos está diciendo la Escritura es que si ponemos en primer lugar cada una de estas cosas de nuestra vida, no vamos a poder seguir al Señor. ¿Qué tan dispuestos estamos al seguir a Cristo? Y me llama mucho la atención que cuando platico con personas, me dicen, si tengo tiempo, voy a la iglesia. Primero está todo, y luego está el reunirte en los estudios, en la oración, en la predicación. Y el Señor Jesucristo es muy claro y le dijo a sus apóstoles, sígueme. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Lo siguieron. Y es una constante, mis hermanos, de lo que ha pasado a través de toda la historia. Este versículo está diciendo que aquellos que deseen seguirlo y convertirse en sus discípulos, debemos estar dispuestos a priorizar compromisos y lealtad a Dios. ¿Se dan cuenta? Y esto lo dice Cristo, el Señor Jesucristo. Dice José Olivares, si cuando empezaste a seguir a Jesús no dejaste nada, no renunciaste a nada, no cambiaste nada, no te costó nada, dice, entonces aún no lo sigues. Como cristianos luego estamos demasiado cómodos, demasiado en nuestro confort. Y la pregunta es, hermanos, ¿a cuántas personas hemos llevado a los pies de Cristo? ¿A cuántas personas podemos decir, Señor, gracias a ti, es un hijo de Dios y me utilizaste? Hermanos, todos tenemos la responsabilidad de ir y hacer discípulos. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Muy buenos días a todos. Vamos a alabar al Señor esta mañana con todo nuestro corazón y comprometernos delante de Dios y decir, Señor, yo quiero ser tu discípulo. Que el mundo no me ahogue en cuanto a las acciones, en cuanto al trabajo, en cuanto a todo. Poner una prioridad en nuestras vidas, que sea nuestro Señor Jesucristo. Amén.
podemos soñar. Con regocijo iré sembrando semillas de amor, iré cantando de su belleza, grande se eterna en Cristo Jesús. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, hermanos, y seguirá haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Juan 6:47 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida, dice Cristo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Yo soy
soplas todo omnipotente vida en nosotros. Por eso hacemos como dice tu palabra, que todo lo que respira alabe a Jehová. Por eso, Señor, te alabaremos mientras vivamos. Cantaremos alabanzas a ti mientras existamos. Pues tú has dado vida a todo y aliento, y nos das todas las cosas, Señor. Y de esas cosas, Padre, gracias por la paz que nos das. Para que la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, toda circunstancia. ¿Cómo no la tendremos, Padre, si tú habitas en nosotros? Cuando sabemos, Señor, que hemos sido hechos templo tuyo, para que tu Espíritu Santo habite dentro de nosotros, y para nos redarguye para la vida eterna. Esa vida eterna, Señor, que solo pudimos alcanzar a través de tu plan de vida, tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Porque Él dijo que Él es el pan de vida, y que fuera Él nunca tendría hambre, y que creyera en Él nunca tendría sed. Pues el pan solo es uno, mientras que nosotros somos muchos, formando un cuerpo. Y todos participaremos de ese pan, como cuerpo que somos. Gracias, Padre, por ese aliento de vida, Señor, que nos permite respirar. Porque también tu palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Muchas gracias, Señor. Y por eso, Padre, nos decimos, bendiga nuestra alma, Jehová, que bendiga todo nuestro ser, su santo nombre, por la eternidad. Te miramos, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Padre. Alabanza, adoración, el poder y la majestad. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
y recordar hoy por qué estamos aquí. Hoy nos toca recordar la Santa Cena, que es la primera de este año. Gloria a Dios y damos gracias porque hasta aquí nos han traído. La Santa Cena anterior vimos que la salvación es de Cristo. Hoy vamos a ver que nosotros no hemos hecho nada para ser salvos. Que es Dios que nos ha escogido y a quien le demos todo lo que somos en Cristo Jesús. Vayamos a la segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 13, en la nueva traducción dice lo siguiente. En cuanto a nosotros, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes. Queridos hermanos, amados por el Señor, siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que sean entre los primeros en experimentar la salvación. Una salvación que vino mediante el Espíritu, que nos hace santos y por creer en la verdad. Y esa es la razón por la que le agradecemos a Dios. No le damos gracias a Dios, no le damos gracias a nadie por nosotros, por nuestra salvación. No le damos gracias a nadie de nosotros por ser tan brillantes, o tan inteligentes, o tan espirituales, o por tener el suficiente entendimiento. Le damos gracias a Dios porque Dios nos ha escogido. Él nos ha escogido a ustedes desde el comienzo para salvación por el Espíritu junto con la fe en la verdad. Y es que tiene que haber fe por nuestra parte. Por esa fe es el resultado de la elección de Dios conforme Él la produce en nosotros por su Espíritu. En segunda de Timoteo 1:9, la nueva traducción viviente dice: pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Hermanos, Dios nos salvó, Dios nos llamó, no según nuestras obras, sino su propósito. Nos concedió su gracia en Cristo desde antes que el mundo fuera creado. Es sorprendente. Somos cristianos hoy, porque antes de la fundación del mundo, Dios escogió colocar su amor en todos nosotros y darnos la fe para creer en el momento en el que Dios hizo que creyéramos, porque Dios es soberano. Él nos escogió, nuestros nombres dicen en Apocalipsis 17:8, fueron escritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Somos, dice Pedro, elegidos según la presencia de Dios Padre, por la obra de santificación del Espíritu, para que obedezcáis a Jesucristo y seáis rociados de su sangre. Somos elegidos para salvación, somos elegidos para pertenecerle a Él. Nuestro Padre nos escogió para poder estar en paz con Él. ¿Pero por qué quiso hacer esto? No lo sé. Él simplemente lo hizo y fue por su buena voluntad. Ese fue su propósito. ¿Cómo es que Él lo redimió? Mediante la sangre de Cristo. Él pagó el precio. Pagar el pecado es muerte. No fue fácil pagar el tal precio. Dios tuvo que adoptar por humano. Venir al mundo, morir en una cruz, derramar su sangre como un sacrificio por el pecado. Esa es la razón por la que la sangre de Cristo es especial. Esa es la razón por la que Pedro dice que no fuisteis redimidos con cosas perecederas, cosas como plata o oro de vuestra vana manera de vivir, heredado de vuestros padres, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha. Y por esa sangre ya no somos esclavos del pecado, somos esclavos de Dios. Iglesia, somos elegidos para la redención. Dios nos llamó para ser sus hijos y por eso ahora podemos participar de la Santa Cena. Dios nos ha elegido y nos ha llamado a su mesa. A mí
amiga, amigo, si tú aún no has confesado a Cristo como tu Señor y Salvador, acércate de participar de la cena del Señor, por favor. La palabra de Dios dice Jesús al respecto. Por lo tanto, cualquiera que coma de este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esa razón te invito a no participar tomando los elementos. Pero bien puedes participar escuchando y reflexionando qué es para esta iglesia la cena del Señor. Vayamos en oración con nuestro Padre y pongamos a cuentas con Él. Dios Todopoderoso y Eterno, te agradecemos una vez más que nos da la oportunidad de participar en esta iglesia, aunque no tendríamos derecho de estar en ella. Tú nos has dado la oportunidad de poder participar en esta iglesia, donde recordamos que debido al mandato de tu cuerpo y la manera de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos ha otorgado la salvación para poder llegar a un amigo de este momento. Pedimos perdón por nuestras almas. Te rogamos que nos limpies y así tener con el corazón de una de la pasión de amor para ti. También mostrarnos en esta grandeza de amor. Te agradecemos por todo lo que haces por nosotros y nosotros. El apóstol Pablo en 1 Corintios 12, 23 al 26 dice: porque yo recibí del Señor lo que también nos enseñó. El Señor Jesús la noche fue entregado como pan. Queriendo dar gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en mi vida. Vamos a orar por lo que representa este pan. Señor, tú hiciste un nuevo pacto, Dios, con todos nosotros. Este pan, Dios, significa que tu cuerpo fue molido en esa cruz. Pero que tenía que pasar, Señor, porque sin ello nosotros no tendríamos vida. Tu ira cayó sobre Cristo para darnos vida espiritual, para darnos salvación, liberarnos de la condenación del pecado que es el infierno. Y Señor, te damos gracias porque este pan representa un recordatorio de lo que tú hiciste en la cruz, que tú moriste, pero que no estás ahí, Señor, sino que tú resucitaste y que has prometido que vas a volver. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por este recordatorio que tú nos dejas en tu palabra, que nunca se nos olvide quiénes somos y de dónde venimos, Señor. Quién nos ha librado, quién nos ha salvado, quién nos ha perdonado, quién nos ha dado salvación, quién nos ha dado amor, quién nos ha dado vida eterna. Señor, esto lo recordamos siempre en Cristo Jesús. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de los sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Dios ora por la copa. Oremos. Bendito Señor, gracias Padre porque has enviado a Cristo, Señor, y es a través de Él que el derramamiento de su sangre, Señor, que hemos sido nosotros limpiados. Estamos limpios ahora delante de ti, porque Él pagó a través del derramamiento de sangre, Señor, cada una de nuestras faltas, aún las que no hemos cometido, Señor, ya están cubiertas por su sangre preciosa, Señor. Bendito seas, Dios, porque en esta copa de jugo de uva que representa esa hermosa sangre, Señor, hoy recordamos, Padre, que somos limpios delante de ti, Señor. Te rogamos, Dios, que vivamos conforme a esa posición que tú hoy nos das, Padre.
Gracias por Cristo, Señor, y gracias por tu misericordia derramada en nuestra vida. Alabado sea, Señor, por Él, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Así pues, todas las veces que conviene dice este pan y conviene dice esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que hermanos en la escena luchó por nuestro pecado, ahora no está en la cruz, la tumba está vacía. Iglesia, Jesucristo está sentado a la derecha del Padre y prometió que vendría por su iglesia y de la gran tribulación. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Majestad.
días a todos. Espero que estén gozándose de cantar al Señor y reconociendo lo que Él es y lo que ha hecho por nosotros. Esta mañana es una mañana especial porque es una mañana dedicada al Señor. Amén. Y vamos a estar nuevamente retomando la primera carta a los Corintios en el capítulo 7, y hoy vamos a estar hablando de temas muy importantes en relación a la soltería. Y antes de ello, también no se olviden de estar orando por los pequeñitos, por la hermana Gaby que está ahorita con ellos, para que Dios les siga también dando mucha gracia, sabiduría y paciencia, que Dios siga ayudando. Para mí es hermoso ver cómo van los niños pequeños a tomar parte de la palabra de Dios. Y vamos a hacerlo nosotros ahora en este capítulo 7, y algo que hemos estado viendo de este capítulo 7 son varias cuestiones que se vivían seguramente dentro de la misma iglesia, en relación al matrimonio específicamente, pero también en relación a la soltería. Y Pablo sabe bien que son una iglesia joven, aunque tienen grandes maestros, lo esencial de la fe no estaba aún firme en sus vidas. Y por eso Pablo se atreve a enviarles esta carta nuevamente. Recuerden que ya había enviado una y después está enviando esta, que es la primera carta a los Corintios, que se registra y que se ha estado compartiendo con las diferentes iglesias en esa época. Y la intención de Pablo es que ellos puedan indagar en su fe y permanecer firmes en lo que el Señor les ha dado. Y vemos que hay ciertas inquietudes en cuestiones de lo que se vivía en relación a la cultura. Recuerden que ellos están dentro de una cultura romana, griega y judía. Y lo interesante es que estas culturas tenían una perspectiva en relación a las personas solteras. De hecho, muchas de esas culturas señalaban a las personas solteras ya de gran edad como personas no puras. De hecho, veían a las mujeres solteras mayores como algo malo y deshonroso para algunas familias. Y si la idea de aumentar los bienes dentro de la familia no se daba por un matrimonio de los hijos, pues era algo deshonroso. Eso no era algo bueno dentro de estas culturas. Pero si hay algo que el Señor quiere enseñarnos en este fragmento, es que la soltería no es mala, sino que es para agradar al Señor. Es un llamado del Señor de ser solteros en este sentido. Y es un mensaje para los padres, es un mensaje directamente a los solteros puros y castos, y también se lo dice a todas las personas que están dentro de la iglesia, que nosotros tenemos que mirar esto como lo mira el Señor, como algo bueno. Y de hecho es algo para agradar al Señor. ¿Por qué? Hay tres cosas muy importantes que nosotros tenemos que entender de esta prioridad de agradar al Señor. Al enfrentar la crisis inminente, al desligarse de las cosas temporales y al tener cuidado de las cosas del Señor. Pero antes de continuar, vamos a orar. Amado Padre, te doy gracias porque en esta mañana tú nos has dado la oportunidad de venir y sentarnos aquí. Señor, no para perder el tiempo, sino para escuchar tu verdad, tu palabra. Por lo tanto, pido que tú dirijas con tu Santo Espíritu este tiempo. Que tú seas moldeando y obrando en nuestros corazones, Señor. Necesitamos que tú sigas transformando, Señor, nuestras vidas a la luz de tu palabra. Dios, que cada persona aquí presente, si hay solteros entre nosotros, Señor, sean bendecidos por el bien de tu palabra. Pero también, Señor, que cada persona casada pueda sentir la gracia y la bendición tuya
a pesar, Señor, de todas las cosas que implican. Amado Dios, dirígenos en esta mañana. Sé tú obrando en nuestros corazones, sé tú obrando en nuestras vidas. Te ruego, Señor, que tú bendigas a esta tu iglesia y bendigas a cada persona aquí presente. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces vemos que el propósito del creyente, soltero o no, es agradar a Dios. Y lo primero que veremos es agradar a Dios al enfrentar la crisis inminente. Versículos del 25 al 28 dicen de esta manera: en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues eso por bueno a causa de la necesidad que aprendí, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Está ligado a mujer? No procures sobrarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Más bien, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero tales tendrán la aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Qué interesante cómo comienza Pablo esta siguiente sección. Recuerden, él estaba hablando acerca del matrimonio y Pablo ahora da su parecer porque es un hombre que ha recibido la misericordia del Señor para ser fiel. Eso es algo muy importante, porque no podemos confiar en un consejo de alguien en algo tan importante como el casarse o el quedarse soltero, si no fuera una persona fiel o fuera una persona confiable. Si la persona no ha sido alcanzada por el Evangelio, si la persona no ha sido alcanzada por la misericordia de Dios, entonces no puede ser una persona fiable. ¿Por qué? Porque no puede tener la dirección del Espíritu Santo. Por lo tanto, no puede dar un consejo que pueda instruir y ayudarnos a agradar a Dios, exaltar al Señor. Entonces, Pablo, él dice: doy mi parecer como quien ha alcanzado la misericordia del Señor para ser fiel, alguien confiable, alguien que tiene al Espíritu Santo y que quiere darles ese parecer en cuanto a esa pregunta: ¿qué pasaría si nos quedamos solteros? ¿Qué pasaría si mi hija no se casa? ¿Qué pasaría si mi hijo no se casa? Pablo, con su soltería, ha buscado en cada paso agradar al Señor. Él se pone como ejemplo de pureza y castidad, pero como ejemplo de alguien que está dispuesto a agradar al Señor en todo. Recuerden que los problemas que se han ido resolviendo en esa carta, los primeros que mencionó Pablo en este capítulo 7, era acerca de las personas que estaban en una posición moral degradante. Dentro de la iglesia estaba sucediendo esto: se casaban y se divorciaban tan frecuentemente que no estaban glorificando a Dios. Recuerden, el fin del matrimonio es glorificar a Dios, pero el fin de la soltería es glorificar a Dios. Eso es lo que Pablo quiere que las personas entiendan. El matrimonio es una institución y una creación exclusiva de Dios, y algo que le representa en la unión con su iglesia. Entonces Pablo no dice aquí que el matrimonio es malo, pues los versos anteriores que él estaba escribiendo en esta carta nos está diciendo que es algo bueno y algo que puede traer un fruto de bien, aún incluso para el esposo o la esposa inconversa. Si tú vas al capítulo 7, versículo 16, dice: porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Y les está diciendo: si estás casado, no procures soltarte, no procures divorciar. Tengan mucho cuidado de esto. Y es que podríamos pensar que para alcanzar la mayor santidad nosotros deberíamos de estar solteros. Que eso es la idea que se ha ido empleando a lo largo de los años. ¿Cuál es la mejor manera de agradar a Dios? ¿Soltero o casado? Gracias a Dios por su palabra.
porque ahí nos deja muy claramente cómo es que el Señor quiere que agrademos. Ahora, el ser virgen es algo bueno, pero hay algo importante. Es un signo que el Señor le ha dado a esa persona de ser valioso para Dios. Pero no quiere decir que es más valioso que la persona casada. Y eso es algo muy importante para nosotros. La virginidad es un símbolo de pureza y de entrega, pero no necesariamente puede estar sucediendo así en nuestros tiempos. La distorsión en cuanto a la soltería y la virginidad es pensar que eso te hace más santo o menos santo. Eso es lo que la sociedad está hablando con respecto a esta situación de la soltería. De hecho, ese fue el sentido que le dio la Iglesia Católica después del siglo XI en cuanto a las personas que servían a Dios y en relación al celibato. ¿Cuál es la mejor manera de agradar a Dios? Antes de este siglo XI había personas o sacerdotes que tenían concubinos, que tenían matrimonio, pero no solamente tenían uno, sino que tenían varios. Y era un problema que se estaba tratando de resolver. Entonces, ¿cuál fue la propuesta? El celibato. Ahora la pregunta, en relación a las noticias que hemos visto hasta ahora, ¿el celibato ha detenido esa degradación moral? No. Esa es la verdad. Entonces, lo único que puede transformar el corazón y la vida de una persona pecadora es Cristo Jesús. Esa es la verdad. Porque la virginidad es un regalo de Dios. No debe de ser despreciado ni menospreciado. Las estadísticas sobre esto en relación a nuestra cultura es que hay muchos embarazos en señoritas adolescentes que ha ido aumentando con el paso de los años. Y son a veces madres solteras porque el hombre adolescente o no es cobarde, promiscuo y no puede mantener un pacto. Y eso es lo que pasa en nuestra cultura, y eso es lo que pasa y que constantemente estamos viendo como algo muy natural. Entonces, algo que deberían de entender las señoritas en esta mañana es: no entreguen su castidad, no entreguen su pureza a alguien que les hable bonito, por mucho que les atraiga y cumpla con sus estándares físicos e intelectuales. Recuerden, el matrimonio tiene que ser en el Señor y viceversa. Jóvenes, hombres, solteros, no entreguen su pureza a algo que solamente sea bonito, algo que les atraiga o algo que cumpla con sus estándares. Porque eso es lo que estamos viendo. Si te gusta, pues ¿qué tiene de malo? Tengan mucho cuidado con eso. Y pongan mucha atención: si la persona que te gusta no es creyente, o sea, si no ama más a Dios, sirviéndole y adorándole por encima de ti, ni siquiera debería ser una opción en tus gustos o deseos. Ni siquiera deberías estar soñando. Y si tienes esta lucha, si tienes este problema, si tú estás padeciendo esto, es que no encuentro un hombre cristiano fiel, yo no encuentro una mujer, una señorita cristiana fiel. Tengo que mirar hacia el mundo. Ten mucho cuidado. Porque tu carne y el pecado darán pedazos tu pureza física, emocional y espiritual. Recuerda, estamos lidiando con una creación caída y distorsionada, y que distorsiona lo que es el matrimonio y distorsiona lo que es la soltería.
lo que distorsiona lo que es la virginidad. Y hay diferentes situaciones que puede ser la causa de que tú seas soltero. Mateo capítulo 19, versículo 12 dice: pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. En pocas palabras, es un don de Dios. Estar solteros tiene una causa mayor, una causa eterna. Dios lo ha permitido así para que tú tengas tu corazón entregado a las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque ese mundo te habla acerca de por qué debes estar soltero. Si te lastimaron, si lastimaron tus sentimientos, mejor dedícate a ti mismo, mejor dedícate a tu profesión, mejor dedícate a tus hijos, no te cases. O lo opuesto, ten relaciones sentimentales y sexuales, pero sin compromiso. Este mundo oscuro está gritando esto ahora, por todas partes y todos los días. Y si nosotros hemos bajado la guardia de los estándares de Dios, si nosotros no vemos este mensaje de Dios como un mensaje de amor para nosotros, créanme, vamos a terminar frustrados, vamos a terminar quebrados, vamos a terminar deshonrando el nombre de Dios. ¿Se la verdad? El deseo santo de cada persona, casada y no casada, debe ser luz en medio de este mundo de oscuridad. Dice Pablo: quédate como estás. Si estás llegado a mujer, no procures ¿qué? Soltarte. Estás libre de mujer, no procures atarte. Así quédate como estás. Dice, no es pecado. Pablo da su parecer de quedarse soltero. ¿Por qué? Porque así él ve que llegaría a esa necesidad que apremia, como se traduce de una mejor manera, esa crisis inminente. Hay situaciones que van a aparecer en nuestras vidas y créanme, hermanos, cuando los que estamos casados aparece una crisis en la familia, se vuelve algo difícil, algo duro. Alguien soltero seguramente no tendría que preocuparse de cómo llevar el pan a su casa. Con lo que apenas alcanza a comer, pues eso se sentiría bien. Pero el que está casado no solamente está pensando en comer, sino en llevar de comer. Y dice Pablo: yo quisiera evitar esa aflicción de la carne, porque va a venir la crisis. Créanme, hay momentos de crisis. Todos los matrimonios van a pasar por crisis, ya sean financieras, ya sean emocionales. Todos van a pasar por crisis. Pablo no garantiza que no iba a haber crisis. El Señor mismo nos dijo: en el mundo tendrán aflicción, en el mundo estarán en pruebas, en el mundo estarán en conflictos. Entonces, ¿qué necesitamos entender aquí con respecto a esta sección de este capítulo 7? Lo primero es: Dios está con nosotros, soltero o casado. Dios está contigo, soltero o casado. Si tú has creído en Cristo, si tú has confiado en Cristo, Él está contigo. Segundo, que las pruebas son duras y afligen más al casado. Eso es una verdad. La soltería no te ofrece un superpoder, pero te ofrece un malestar menor. El matrimonio es
luchar en equipo, pero el malestar es mayor, la situación. Y si esas personas no están en la misma sintonía, créanme, va a ser aún más complejo. Por eso, la tercera cosa que nosotros necesitamos entender de estas secciones, Dios es nuestra esperanza. Pablo dice, no están en pecado, tranquilos, no están en pecado, están realmente haciendo la voluntad de Dios. La esperanza es que la pureza no la da el casarse ni el estar soltero. La pureza se produce en el estar en una comunión estrecha con Dios. Él es nuestra esperanza. Dios, por medio de su Santo Espíritu, nos ayuda para que nosotros agrademos al Señor ante la crisis inminente. Si tú estás pasando una prueba como casado en cualquiera de estas áreas, espiritual, emocional, material, tu esperanza es Dios. Y tú, como soltero, estás pasando en una prueba espiritual, emocional, financiera, tu esperanza es Dios. Entonces, tenemos hacia dónde descansar, y eso es lo que Pablo quiere que tú y yo entendamos. Nosotros tenemos la oportunidad de ver que no estamos solos, no hemos sido abandonados, y que también tenemos la bendición de Dios, su presencia en todo momento para ayudarnos en cualquiera de nuestras situaciones. Lo que sí es que tú y yo hemos sido llamados a agradar al Señor. Y hemos sido llamados a agradar al Señor, a desligarnos de las cosas temporales. Y este es el segundo punto. Veamos a los versículos 29 al 31, que dicen de esta manera: pero eso digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Interesante. Pablo, ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿si me caso o no me caso? O sea, ¿está bien estar soltero o no estar soltero? Ahora dices, actúen como si no estuvieran casados, como si no estuvieran alegres, como si no poseyeran nada. ¿De qué se trata? Pablo sabe que estamos en este mundo y que hay cosas que nos ligan a este mundo, pero que para un soltero puede estar viviendo a la expectativa de lo eterno, con la mirada puesta en las cosas del Señor, que son provechosamente eternas, sin estar tratando de obtener algunas cosas temporales. Y esa es la verdad. Hermanos, el llamado de Dios para nosotros es que nosotros nos desliguemos de las cosas temporales de este mundo, que podamos vivir lo más despejados de este mundo. El mundo caído ha hecho que los jóvenes no estén pensando en lo eterno o enfocados en lo eterno. Pero no solamente ellos, sino también los casados. ¿Qué hemos visto en este tiempo? Lo que a veces están enfocados los jóvenes solteros, las personas solteras, es estar en obtener esas cosas temporales y pasajeras de este mundo. El mejor trabajo, el mejor auto, la mejor consola. ¿Y acaso salir de casa de sus papás para poder disfrutar mejor de la diversión y el consumo de este mundo? Es triste que padres solteros a veces se conviertan en padres ausentes por causa de una dedicación a agradar a las cosas del mundo en lugar de agradar a Dios como padres. ¿Por qué son padres ausentes? Porque no pueden controlarse, no pueden dominarse a sí mismos para obtener un corazón lleno del Señor, sino que ellos mismos no pueden mantenerse
Señor, porque están tratando de obtener los apetitos que ofrece este mundo, saciar su vida de estos apetitos del mundo. Por lo tanto, su enfoque de agradar a Dios como Padre se desvanece, se pierde. Es peor si un casado está pensando de estas formas antes de agradar a su esposa o a su esposo, y sobre todo de agradar al Señor. Ya no hay bienes separados, aunque sí hay una buena y clara administración de esos bienes para la gloria de Dios. Pero ya no hay bienes separados. Ya no estés pensando en esto es mío, eso es de ella. Ya le di su gasto y con eso se debe de conformar. Ay, ese sueldo solamente es mío, ¿no? Los casados deben de estar pensando en lo eterno, de estar invirtiendo en lo eterno. Es triste que a veces estamos tan enfocados en estar invirtiendo en este mundo que poco invertimos en libros cristianos que nos ayuden, en educación cristiana, que hemos invertido muy poco en música que realmente nos edifique, en cosas que realmente valgan la pena, en salir y aprovechar el tiempo con tu esposo o tu esposa. No, pues prefiero comprarme la consola. ¿Cuánto cuesta una consola? Bueno, estaba escuchando ahí a los expertos. Dicen arriba de 9,000 pesos, 8,000 pesos, y dije, ah, caray. Con eso ya haces una salidita, ¿no? O dos, dependiendo de dónde quieras ir. Pero puede pasar algo muy bueno. Invierte en lo eterno. Piensa en ello. En lugar de estar pensando en comprarte algo, ¿no? Que ya tienes 20 chamarras y quieres comprarte otra, compra algo a tu esposo. Lúcete con tu esposo. Recuerda, tú tienes que tener una mentalidad del reino, de las cosas eternas. Vivir a la luz de lo eterno. ¿Por qué? La palabra es muy clara, dice, el tiempo es breve y no podemos desperdiciar el tiempo, ni hagamos perder el tiempo a otros. No estamos como para perder el tiempo dándole vuelta a las cosas sin avanzar. La meta es agradar al Señor en todo. Ese debe de ser nuestro fin. Dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Tú y yo necesitamos invertir en lo eterno, vivir a la luz de lo eterno. Algo que tienes que recordar es que nada de aquí te podrás llevar, ni nada de lo que acumules será eterno, sino las acciones que tú estés llevando para la gloria de Dios. Así que no desperdicies el tiempo. Como diría la Nueva Traducción Viviente, así que de ahora en adelante los que están casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. No está diciendo menosprecien su matrimonio, más bien junto con su matrimonio agraden al Señor. El matrimonio es algo temporal, pero también es algo bueno, hermoso, complejo, santificador y un reflejo de la unión con Cristo y su iglesia, pero es temporal. Inviertan en lo eterno en su relación matrimonial. El tiempo es breve. No podemos estar desperdiciando nuestra energía en otras cosas. Dice más adelante, los que lloran, o los que se alegran, o los que compran cosas, no deberían de estar absorbidos por sus lágrimas, ni su alegría, ni sus posesiones. Es necesario seguir, continuar hacia adelante con la mirada en agradar al Señor. Deberíamos ser absorbidos para dedicar más tiempo a las buenas obras, a la proclamación del Evangelio, a un carácter
y entregados a Dios. La pregunta para nosotros, esposos, esposas, ¿cómo has estado orando por tu familia, por tu esposo esta semana? ¿Cómo has estado orando por tus hijos, por tus nietos? Parece que tenemos todo el tiempo del mundo, pero Pablo advierte, no hay tiempo. El tiempo es breve. Tus hijos pueden desfallecer en cualquier momento. El matrimonio, si no es cuidado, me va a terminar en un punto de quiebre. Pero hay esperanza en el Señor. Hay esperanza en el Señor. Dediquémonos a buscar las cosas eternas. Pablo dice, no deberían de estar absorbidos por estas cosas. Debemos de estar manteniéndonos cada vez más hacia adelante, porque el tiempo es breve, entregados a las cosas santas. Pablo añade, los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, así dice la Nueva Traducción Viviente. No anclemos nuestras vidas a los bienes pasajeros, porque todo desaparecerá. No ancles tu vida a las cosas pasajeras. Entonces, ¿qué podemos hacer con tan poco tiempo? Agradar al Señor. Joven, señorita, casado, padre soltero, anciano, ¿qué puedes hacer con tan poco tiempo? Agradar al Señor. Agradar al Señor. No desperdicies el tiempo en cosas temporales. Eso es lo que nos dice Pablo. No desperdicies el tiempo, ora con fe y fervientemente por las almas perdidas, porque este tiempo es breve. Dedica tiempo a orar por tus hijos, por su salvación, por tu esposo, por tu papá, por tu tía. Dedica tiempo ferviente, lleno de fe, porque el tiempo es breve. El Señor está cerca. No podemos andar desperdiciando el tiempo. El tiempo es corto. Por lo tanto, soporta con paciencia las dificultades que tengas delante. Agrada al Señor con la integridad de tu fe y dependencia de Él. Sométete a Él. ¿Por qué? Porque pronto estaremos fuera del alcance de este mundo caído y pasajero. Pronto estaremos fuera de este mundo. Soporta con paciencia, sé perseverante, mantente firme en tu fe, busca a Dios. No faltes, intégrate a un estudio, ora más. Reconoce la gracia que hay en Cristo Jesús. El tiempo es corto. Es decir, esta es una señal de advertencia para todo aquel que no ha creído en Cristo y que no ha aceptado su evangelio. No le sobra el tiempo, arrepiéntanse hoy. Si no tienes gozo, si no quieres agradar a Dios, necesitas algo que te haga nacer de nuevo. Si Dios no es tu máximo galardón, entonces empieza a correr hacia la cruz. La puerta está delante de ti. Confía en Cristo. Confía en Él. Él dio su vida por ti. Él murió en una cruz por ti. Él pagó el precio para que tú pudieras estar con Él en la eternidad, desde ahora y para siempre. Toda culpa, toda vergüenza, todo temor ha sido pagado en esa cruz. Confía en Él. Entrega tu vida al Señor. Porque pronto puedes terminar ese llamado. El tiempo es breve. Agradar a Dios
para el creyente no es opcional. Pero agradar a Dios también es una invitación para el no creyente. Primero, para que crea y confíe en Cristo Jesús. Porque vendrán crisis inminentes, las cosas temporales querrán absorbernos, pero es más. También hay una tarea muy especial y bendecida: ocuparnos de las cosas del Señor. Agradar al Señor, al tener cuidado de las cosas de Él. Veamos los versículos de 32 a 35 que dicen de esta manera: quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Asimismo, diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así como en espíritu, como en cuerpo, como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho. Esto es beneficioso, esto es una bendición para ustedes. No para tenderles lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento se acerquen al Señor. Pablo sabe bien que dentro de la iglesia uno de los grupos más difíciles que hay que trabajar son los matrimonios. Pablo sabe muy bien que esa es la parte más compleja. Por eso Dios designó que los líderes tienen que dar ese ejemplo. Si tú vas a 1 Timoteo 3, versículos 2 y 4 y 5, te vas a dar cuenta de esto. Tito 1:6 dice de esa manera: el que fue irreprensible, hablando del anciano, del pastor, dice marido de una sola mujer, fiel a una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. A estos hay que ponerlos en el ministerio. Dice, a eso se dice. Personas que dan ejemplo de cómo vivir un matrimonio con una vida en el Pedro. Una mirada puesta en lo que es agradable delante de Dios. Por eso deberíamos estar orando por cada líder, por cada pastor. Porque eso no es una tarea fácil. Si tú has luchado por cosas de irresponsabilidades de este mundo, créeme, para los líderes de esa manera. Pero ellos han recibido un llamado. Dice, y pon a esto, dice Pablo, pon a esto, dice Tito, al irreprensible. Que sea fiel a su esposa y que tenga sujeción a sus hijos. Que gobierne en su casa, dice Timoteo. ¿Por qué? Porque los matrimonios grandes, hermanos, son los que constantemente están batallando por diversas cuestiones. Es interesante que a veces los matrimonios se van separando, ¿no?, del resto de los demás matrimonios y están manteniendo sus conflictos, sus situaciones, sus dificultades muy en lo privado, y cuando nos damos cuenta, ese matrimonio desaparece. Delante de Dios no, pero empiezan los procesos de divorcio. Por eso, para nuestra iglesia es una prioridad mantener las reuniones matrimoniales. Por eso para nosotros es la prioridad de que tú traigas a tu esposo o tu esposa aquí a la iglesia. Pero eres responsable. Porque eso no es algo fácil. Y algo que Pablo está diciendo es algo en lo cual necesitamos mucha dedicación
y mucho cuidado, mucho ejemplo, mucha ayuda, mucha perseverancia. Y pareciera que por eso Pablo dice, mejor quédense casados. Pero no es eso. O sea, no, Pablo no está menospreciando a los casados, porque Dios no lo hace. Más bien los usa así dentro del cuidado de la casa del Señor. No es que Pablo esté mostrando preferencia por los solteros porque se parecen a él, simplemente porque los casados tienen que pensar y resolver en responsabilidades terrenales y de cómo agradar a su cónyuge, porque de esa manera están agradando a su cónyuge. Pero es algo difícil. Los que tienen casa, ¿cuándo se termina de arreglar una casa? No, de repente empiezan a salir los detallitos y ahora vamos a hacer esto, y vamos a hacer esto, y vamos a cambiar, y vamos a hacer un cuarto más amplio, y ahora vamos a hacer vamos a comprar la sala, ya se descompuso el refri, la lavadora, y tenemos que ocuparnos de esas cosas terrenales. Pero de esa manera nosotros agradamos a Dios y somos fieles dentro de nuestro matrimonio. Pablo, entonces, no menosprecia a los casados, pero Pablo entiende que hay solteros en la iglesia, personas con la capacidad de disponer de su entrega a las cosas del Señor, con menos obstáculos y obligaciones que el matrimonio. Dice que el soltero se preocupa por las cosas del Señor y de cómo agradarle. Eso es algo bueno, es algo hermoso. Que los jóvenes y las personas solteras se dediquen a buscar al Señor, a agradar al Señor. Y el soltero se preocupa de esas cosas, se ocupa de esas cosas. En pocas palabras, se desvive por las cosas del Señor. Dice de la doncella, probablemente el lenguaje que utiliza aquí es viuda o señorita virgen, según los manuscritos más antiguos, pero la idea es que ellas tienen cuidado de las cosas del Señor para ser santas en su cuerpo, así como en su espíritu. Y eso es algo muy importante para todas las señoritas, para todas las mujeres solteras. Ocuparse en las cosas del Señor y mantenerse puras, no solamente en su cuerpo, sino también en su espíritu. Ya no cometan esos errores. No dejen que ese tiempo absorba lo que Dios les ha regalado. Porque la tendencia de ese tiempo es que nosotros nos agrademos a nosotros mismos, que nosotros busquemos nuestra propia autosatisfacción. Por eso que la masturbación es algo horrible y terrible, pero sucede. Las relaciones sexuales tempranas y la promiscuidad es algo que ahora se celebra, incluso es casi un hecho dentro de los círculos de amistad. Cuando tú estás hablando a veces con tus compañeros, seguramente has escuchado que ellos ya tuvieron relaciones sexuales. Ellos ya lo hicieron. O que están en una relación abierta. La sexualización es clara en canciones, series, videojuegos, realities, etc. Es evidencia del mercado que más vende en nuestros tiempos. Y los jóvenes están expuestos. Cada persona soltera está más expuesta. Una revista de la UNAM dice que el incremento viene por más desazón, ansiedad y soledad, lo que incrementa las conductas de riesgo y tener esas conductas de autoglorificar. Pregúntate cómo pasan tus hijos tanto tiempo solos. ¿Qué hacen en ese tiempo solos?
Pregunta para nosotros: ¿dónde están los solteros que agradan al Señor? Que procuran de las cosas del Señor. Hay problemas muy claros. No podemos solo dejarlo algo muy superficial, puesto que a veces nosotros hasta desvalorizamos esa pureza. A veces eso ni siquiera se trata en la familia, de eso ni se habla en la familia. Los solteros se les está educando para que se dediquen a agradarse a sí mismos. Un mejor celular, un mejor cuerpo, en vez de ser saludables. Y nosotros estamos adoptando esa educación. Y nosotros les damos a veces esa educación. Los solteros son pecadores y es algo que tienen que recordar, pero no se les olvide que se les ha dado el Evangelio para superar sus luchas y dedicarse a las cosas del Señor. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esta situación? Primero, predicarnos a nosotros mismos el Evangelio constantemente, porque hemos sido comprados por precio. Glorifiquemos pues al Señor en nuestros cuerpos mortales. Glorificamos. Glorifica a Dios. Segundo, ora para que Dios traiga paz y que realmente nosotros dependamos de Él en la condición en la que nos encontremos. Tercero, ser capaces de estimularnos unos a otros a las buenas obras. No desaprovechemos el tiempo de estimularnos a las buenas obras. No desaproveches el tiempo con tus hijos para que hagan lo mejor, para que glorifiquen a Dios. Hebreos 10:24 es muy claro en eso. Y sobre todo procuremos la santidad. Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas que Dios nos ha dado, su Evangelio y todas las bendiciones implicadas en ello, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, este es el recordatorio. La soltería es dada por Dios, no es pecado, es muy útil si se utiliza para agradar a Dios. Dios ha puesto esto. Dios ha puesto personas solteras en nuestra iglesia. Ayudemos, caminemos con ellos. No les pongamos lazo, no los hagamos sopesar. Si han decidido permanecer así, no es pecado. Es parte fundamental del avance del reino. Es algo que se tiene que quedar muy claro. Es parte fundamental del avance del reino en esta tierra. Dios se ha elegido para ello. Casado, no desperdicies tu tiempo. Entrégate de lleno al Señor y mantente alerta en las responsabilidades que tienes. Que no te distraiga nada de esa tarea tan bella de agradar a Dios. Entonces, oremos. Los veo muy serios, pero espero que realmente esto traiga arrepentimiento, pero también mucha esperanza. Hay esperanza en Cristo Jesús. Amado Dios, te damos gracias porque tú estás presente, porque tú nos has dado tu palabra en esta mañana y porque tú querías, Señor, que nosotros escucháramos esto, que nosotros despertáramos también de algunas cosas, Señor, que hemos estado permitiendo y que no están bien. Dios, te doy gracias porque tú nos has dado la oportunidad de ver una vez más, Señor, que tú eres todo lo que necesitamos, que tú eres el que tiene todo el poder, tú eres el Todopoderoso. Señor, que tú eres, Señor, el que ha mostrado amor para con nosotros. Dios, te doy gracias por ello, porque Cristo murió por nosotros. Hoy Dios nos está dando la oportunidad de salir de aquí con una vida diferente, Señor, esperanzados, confiados, Señor, alegres, porque tú has dado tu vida por nosotros, porque tu sangre fue derramada, Señor, para el perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, Señor, podemos pararnos aquí y mirar con fe lo que está delante. Dios,
llévanos a agradarte a ti en todo. Señor, que cada aspecto de nuestra vida sea una oportunidad para agradarte, en el trabajo, en la familia, en el vecindario donde estamos, en esta ciudad, Señor, en donde quiera que tú nos pongas, Señor, que nosotros, nuestro mayor deleite, Señor, nuestra prioridad sea agradar tu nombre. Sabemos, Señor, que vendrán crisis. Señor, sabemos que el tiempo es breve, pero Dios nos ha dado una maravillosa tarea: ocuparnos en las cosas tuyas. Dios, gracias por escucharnos, pero también gracias por darnos todo. Tuya es la gloria, Señor. Gracias por tu palabra.